Hola a todos. Estoy realizando este video para explicarles el algoritmo del gradiente, descenso del gradiente. Este es quizá uno de los algoritmos más importantes del siglo XX y nos permite acercarnos al mínimo de una función. Así que sin más reparos, pasemos a la clase. Entonces, el objetivo es entender este algoritmo hoy día. Y lo que nos motiva a entender este algoritmo es el siguiente problema. Nos motiva estudiar el problema, dada una función f de los reales, queremos estudiar el mínimo de lo x en y de f de x. Entonces, algunos se podrían preguntar por qué estudiamos el mínimo y no el máximo. Lo que pasa es que estudiar el mínimo y el máximo es el mismo problema. Entonces, observación, el máximo de f de x con x en y es resolver el mínimo, o menos en realidad, menos el mínimo de menos f de x con x en y. ¿Ok? Es un ejercicio de introducción al cálculo, así que se los dejo propuesto. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que si f es continua y es un intervalo, entonces el mínimo se alcanza. El mínimo se alcanza. Entonces, vamos a necesitar de un dibujo para definir lo que son los mínimos locales, ¿cierto? El mínimo global lo entendemos, pero el mínimo local es un poco distinto. Entonces, un dibujo siempre ayuda. Entonces, piensen en esta función. ¿Ok? Claramente el punto acá, x1, es un mínimo global, ¿cierto? El punto más bajo de la función. Pero este punto x2 es lo que llamamos un mínimo local, ¿cierto? Porque en toda esa parte, por ejemplo, yo veo que x2 es el valor más bajo de de todo ese intervalo, y lo mismo pasa por acá con x1, ¿cierto? Veo que es el más bajo. Estos son lo que conocemos mínimos locales. Claramente un mínimo global es un mínimo local, ¿cierto? Así que la definición es algo así, para ser más preciso, sea x barra en y es mínimo local, se define análogo al máximo claramente, si existe un épsilon mayor a 0, tal que f de x barra es menor o igual a f de x para todo x en el intervalo x barra menos épsilon, x barra más épsilon, que esté en el dominio, ¿cierto? Así que esa es la definición de un mínimo local, y lo interesante es que si la función es diferenciable, tenemos una caracterización muy buena de los mínimos locales. Y esto es quizá una de las partes más importantes que hay que retener del curso. Entonces, si f es diferenciable en AB, si f es diferenciable en AB y tengo una x barra en ese intervalo,
perdón. De nuevo, perdón. Si f es diferenciable en AB y x barra vive en este intervalo, x barra es mínimo local, entonces la derivada en ese punto, la derivada en el mínimo local, es 0. Geométricamente, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Cierto? Pequeño dibujito. Estoy diciendo que la derivada en ese punto es plana. Que la pendiente de la recta tangente a ese punto tiene que tener pendiente 0. ¿Y qué es lo que uno puede ver del dibujo? ¿Cierto? La demostración es solo calcular límites laterales. Entonces, yo sé que f' de x lo puedo escribir como el límite cuando x tiende a x barra por derecha de f de x menos f de x barra partido en x menos x barra. Y como x está cerca de x barra y este es mínimo local, entonces esta parte de arriba, ¿cierto? Esto siempre es mayor o igual a 0. Y como me acerqué por derecha, esto es mayor o igual a 0. Y por lo tanto este límite es mayor o igual a 0. ¿Ok? Pero también este límite lo puedo calcular por izquierda. Y nos vamos a dar cuenta que va a ser menor o igual a 0 y vamos a concluir que tiene que ser igual a 0. Ahora en este caso, como me acerco por izquierda, lo de abajo es negativo. Lo de arriba sigue siendo positivo porque x barra es mínimo local. Entonces esto me queda menor o igual a 0. Y por lo tanto, de estas dos cosas uno concluye rápidamente que f' de x barra es igual a 0. ¿Ok? Entonces una bonita caracterización de un mínimo local es que la derivada en ese punto es 0. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a algo que se llaman direcciones de descenso. Entonces lo anoto acá. Una dirección de descenso. ¿Qué es una dirección de descenso? Entonces imagínense este gráfico. Acá. Claramente este punto de acá es un mínimo local. X barra. Y tomen cualquier otro punto. Por ejemplo, acá por este lado un x2. Y por este lado un x1. Entonces, dado uno de estos puntos, x1 y x2, yo me hago la pregunta, ¿en qué dirección tengo que avanzar para que la función disminuya? Entonces, en el caso de x2, es claro que me tengo que ir hacia acá, ¿o no? Y en el caso de x1, es claro que me tengo que ir hacia acá. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Si en x2 yo me fuera mucho hacia allá, de repente podría llegar a ser más grande. Entonces, ¿cuánto avanzo también es importante? ¿Ok? Entonces, definamos todo esto. Entonces, definición, dado un x, pongámosle x estrella para no confundirnos, en R y D en R, ¿cierto? D es dirección de descenso, en el punto, ¿ok? En X punto, si existe, y esto es un poquito técnico, pero no se compliquen tanto, si existe un t mayor a 0, tal que para todo t chico en 0 t grande, y lo pueden incluir o no, también no es muy importante, pero lo que pido es que en el fondo si yo me muevo en esa dirección, y ojo que el t lo estoy pidiendo positivo, yo quiero ser más pequeño que f de x estrella. Entonces a cualquier d que cumpla eso lo vamos a llamar dirección de descenso. La existencia de este t
siempre depende realmente del punto del problema y todo. Así que quédense con la definición por mientras, pero lo que estoy diciendo es que me puedo mover un poquitito en ese sentido. En x2 me puedo mover a la izquierda, o sea, d igual menos 1. En cambio, en x1 me puedo mover a la derecha, o sea, un d igual 1 me sirve una dirección de descenso. ¿Cuánto es el t? Nuevamente depende de la función y todo. Pero lo que sí es interesante acá, lo que sí es interesante es que, fíjense, ¿cuánto es la derivada en este punto? ¿Cierto? Esta es la derivada de la pendiente de la recta tangente a x1, ¿cierto? Entonces, si yo digo que esta es la recta y igual mx más n, si esa es la recta, m corresponde a la derivada, ¿o no? Esa recta, perdón, lo voy a hacer un poquito de nuevo. Entonces lo que yo quiero hacer acá es esta recta de acá, ¿cierto? Esta recta ahí que pasa por el punto x1, tangente ahí, esa y igual a mx más n. Yo sé que este m es f', ese m es la pendiente, ¿o no? O sea, es la derivada. Entonces, si yo sé que m es igual a f' en x2, si se fijan, esta es una recta con pendiente positiva, ¿ok? Entonces, yo me voy que x2, una dirección de descenso, es negativa. En x1 pasa exactamente lo contrario. La recta tangente va a tener una pendiente negativa. Va, ahí está. Va a tener una pendiente negativa, ¿cierto? Pero para avanzar, para descender, necesito avanzar con un d positivo, ¿cierto? En una dirección. Entonces, eso me estaba indicando que existe una relación entre la derivada y la dirección de descenso. Y eso lo voy a escribir como el siguiente teorema. Teorema f diferenciable, todas las hipótesis. Si f' de x estrella es distinto de 0, entonces menos f' de x estrella es dirección de descenso. De descenso. Y esto no lo veo a partir del desarrollo de orden, un desarrollo, la aproximación lineal, ¿cierto? De una función. Entonces yo sabía que sea t mayor que 0, yo siempre voy a tener esto. F de x estrella más td, ¿cierto? Si se acuerdan del desarrollo de la aproximación lineal, esto va a ser un x. Entonces esto va a ser f de x estrella, f' de x estrella por x menos x estrella más un error de x menos x estrella, esta función O que converge a 0 y que dividía en h también da 0, ¿cierto? Pero fijémonos que en x, pues entonces esto no es más que x menos x estrella no es más que td, ¿cierto? Entonces si yo tomo d igual menos f' de x estrella, ¿esto qué me queda? Me queda que f de x estrella menos t, o sea, lo voy a escribir, perdón. Ah, no, no es necesario, ahí está. Más td, ¿cierto? Acuérdense que d lo estoy reemplazando, me va a quedar f de x estrella menos t f' de x estrella al cuadrado más este error. Y aquí lo que nos tenemos que dar cuenta es que yo puedo entonces
perdón, aquí lo que me tengo que dar cuenta es que este término es negativo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque t es positivo y esto es un número al cuadrado, así que es negativo. Por lo tanto, yo simplemente puedo decir que f de x estrella más td con d, ¿cierto? Menos f' de x estrella. Esto va a ser nada más que menor que f de x estrella más este error o de td. ¿O no? Más este o de t por d. Y como esto tiende a 0, cuando t tiende a 0, ¿ok? Es fácil, por definición prácticamente, existe un t mayor que 0, tal que para todo t entre 0, t, tengo que f de x estrella más td es menor que f de x estrella. ¿Cierto? Esto es una cantidad que se va a 0. Entonces, como esto se va a 0, yo puedo reemplazar yo en el fondo sé que me puedo acercar tanto como quiera a f de x estrella y la desigualdad se va a mantener, ¿ok? Pero esto prueba que en el fondo que la derivada es menos la derivada de valor en el punto de x estrella, es dirección de descenso en x estrella. Entonces, esto nos sugiere una forma de acercarnos al mínimo, ¿o no? Porque, hagamos un dibujo. Hagamos un dibujo. Entonces, supongamos yo tengo mi función acá. Y yo conozco y tengo una dirección de descenso. Entonces, lo que esto nos propone es, bueno, hagamos una secuencia donde yo voy avanzando según la derivada en el punto anterior. Lo voy a escribir bien clarito, menos t, voy a poner un tn, porque va a depender de cada paso, ¿ya? f' de quién. Ya, entonces, ahí tn positivo. Claramente el tn está dado por el teorema anterior, ¿ah? Entonces tn va a existir por el teorema anterior, ¿cierto? Para que esto sea dirección de descenso. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esta ecuación? Esta ecuación me está diciendo, toma acá x0 y dese una dirección, dese la derivada. Entonces la derivada en este f' en x0 claramente es positiva. Entonces me dice que vaya en una dirección hacia acá. Por ejemplo, a ver, vamos a ponerlo de otro color. Me dice que avance acá. Entonces esto va a ser como t menos t f' de x0. ¿Ok? Y aquí vamos a llegar a x1. Entonces en x1 aquí tengo x1 y yo miro de nuevo. ¿Dónde estoy? La derivada f' de x1 también es positiva, así que voy a tener que seguir avanzando hacia la izquierda, ¿cierto? Porque ahí esto me indica que entonces el siguiente valor va a ser a la izquierda. Vamos a hablar de cómo determinar el t en unos segundos, pero síganme para que entiendan el algoritmo. Entonces, eso me avanza y, por ejemplo, caigo acá a un x2. ¿Ok? Pero me puedo pasar. Entonces, de repente, si acá está el mínimo, ¿cierto? Puede ser que yo haga un x3 un paso muy grande. ¿Cierto? Puede ser que yo haga x3 acá. Entonces, si caigo en x3 ahí, yo voy a revisar, voy a mirar para acá y me voy a decir, pero mira, aquí la pendiente va a ser entonces f' de x3 me quedó negativa. Así que ahora me tengo que ir para acá.
Y así me voy a ir acercando, me tengo que ir para la derecha, ¿cierto? Y así me voy a ir acercando ya al valor este óptimo. Entonces ahí va a estar x4 y así vamos a seguir avanzando. ¿Ok? Entonces, la existencia de este Tn que efectivamente hace que disminuya, nos indica que esto se va a acercar. Se va a acercar a este punto. Y si se fijan, si f' de xn es igual a 0, entonces xn más 1 igual a xn, ¿ya? Y nos quedamos parados, nos quedamos detenidos. ¿Pero qué quiere decir que f' de xn sea igual a 0? Que probablemente estamos en un mínimo, ¿ya? En un mínimo local. No, no nos asegura que sea un mínimo, pero lo que tenemos es lo contrario, la contrarrecíproca. Nos dice, la recíproca, perdón. Nos dice, si es un mínimo, entonces la derivada es 0. Ah, pero yo me estoy acercando descendiéndome, además. Entonces va a ser un... Si llego a que la derivada es 0 y, me acerqué, y fui siempre descendiendo, estoy muy seguro de que esto va a ser un mínimo local. ¿Ok? Entonces, vamos a la... Vamos a esclarecer cómo funciona encontrar el TN, ¿ya? Esto lo propuso unos investigadores en los años 70, Armijo y Goldstein. Entonces tenemos nuestra iteración, nuestra secuencia, es igual a xn más tn de f' de xn, y esto era un menos, ¿cierto? Eso era un menos. Entonces, lo que yo quiero, ¿cierto? Lo que yo quiero, entonces lo que le tengo que pedir a esto es que vaya descendiendo. Y descender es pedirle esto, que la diferencia sea negativa. ¿Ok? Pero el Mijo y Goldstein dicen, bueno, no, pidamos algo más fuerte. Pidamos que f de xn más 1 menos f de xn avance harto, ¿ya? O sea, que en el fondo que la diferencia no sea epsilon, que no sea 0.01, sino que algo un poquito más grande. Entonces, me pide que sea me pide que sea algo así esto. Por C una constante cualquiera, f' de x n al cuadrado. Entonces, esto me pide esta condición es más, esto es la condición de Armijo-Goldstein. Y esto propone un método numérico barato en términos computacionales para programar y encontrar esto. Que nos vamos a ir acercando a este Pn hasta que se cumpla esta desigualdad, ¿ya? Entonces, ¿cómo es esto? Esto es sencillo, entonces, esto se llama backtracking, ¿ya? Que es como búsqueda de línea, algo así se puede traducir, ¿ah? Entonces, backtracking, para encontrar el T indicado. El T también se le llama paso, Armijo-Goldstein. Entonces, ¿qué me dice estos tipos? Me dice, date un gamma entre 0 y 1, y esta constante y una constante C entre 0 y 1. ¿Ok? Y define, empieza con T igual 1. Define este delta F, que es la distancia que queremos que la función al menos, decrezca este delta F, menos C por F' de X de xn al cuadrado, y xn más 1, entonces, ¿cómo lo vamos a determinar? ¿Cómo sabemos, cierto? Bueno, y claramente d menos f' de xn, ¿cierto? Eso es lo que me están pidiendo y me dicen que xn más 1 sea igual
a xn más t por d, ¿cierto? Así que esto es para encontrar tn. Y entonces lo que me dice es, while no se cumple la condición que vimos recién, entonces eso quiere decir que f de xn más 1 más 1 menos f de xn sea más grande que t por delta f. Fíjense, aquí va a jugar el tn. Entonces tn actualízalo así. Multiplícalo por esta constante que está entre 0 y 1, ¿cierto? Achica tu paso, achica tn, y actualiza el nuevo xn más 1 y mira si ahora se cumple la nueva condición. Más tn por d. ¿Ok? Una condición fuerte, pero eso es lo que en el fondo me está pidiendo este algoritmo. Y una vez que no tengo esta condición, entonces tengo el delta requerido, ¿ya? Tengo este delta requerido. Así que esto nos permite ya escribir todo el algoritmo, ¿cierto? Nos permite escribir todo el algoritmo. Y con esto cerramos. Entonces, ¿qué me dice este algoritmo? Entonces, algoritmo descenso del gradiente, ¿ya? Del gradiente. ¿Por qué gradiente? En ecuaciones, el próximo semestre, en cálculo en varias variables, a la derivada se le llama gradiente, ¿ya? Pero como aquí estamos en una variable, le podemos decir derivada. Descenso de la derivada, así que no sé. Entonces, ¿qué tiene como input este algoritmo? Un punto inicial, una adivinanza, ¿cierto? Este gamma, este C, y una tolerancia, ¿ya? La tolerancia es el criterio para parar. La tolerancia obviamente es un valor cercano a cero pequeño, positivo, ¿ya? Tolerancia mayor a cero, ¿cierto? Ojalá cercana a cero. Entonces empezamos con un j igual 0, ¿ya? ¿Y cuál es mi criterio? Mientras la derivada f', la derivada sea más grande que la tolerancia. ¿Ok? Entonces, empezamos con tj igual 1 de, ¿cierto? Menos, usamos la dirección de descenso que es menos la derivada. Definimos este delta f, que es lo que yo quiero que esto descienda, igual a menos c por f' de xj al cuadrado. Y puedo empezar a iterar, ¿cierto? xj más 1 es igual a xj más td más t sub j d. Y ahora usamos la condición de Armijo-Goldstein, while f de xn más 1 menos f de xn mayor que tj delta f. Y si entramos al while, entonces vamos a actualizar el tj, lo vamos a achicar por un factor gamma, ¿cierto? Y vamos a actualizar mi xj más 1 por este nuevo. Y aquí esto termina, ¿cierto? Y actualizamos j igual j más 1. ¿Cierto? Esto termina acá
y este while termina acá, ¿ya? Y, bueno, el output claramente es esta secuencia de xn y tn, ¿cierto? Entonces lo anoto acá, output, ¿cierto? Una secuencia de xn y tns, ¿cierto? Desde n igual 0 hasta un n grande que va a estar determinado cuando alcancemos la tolerancia buscada. Así que eso fue la clase, esta pequeña clase de hoy día. Espero que hayan entendido. Si no tienen, pueden consultarme por el foro. Podemos hacer el que tenga dudas, podemos hacer la que tenga dudas, un pequeño Zoom. Lo que necesiten. Me pueden escribir. Estoy disponible para ustedes. Así que tengan unas buenas vacaciones, descansen y nos vemos a la vuelta de las vacaciones. Saludos.